A ver, el presidente de la República ya ha anunciado y ya sabemos además que estas 300.000 vacunas, que son la primera parte del primer lote, llega a nuestro país mañana en la noche, ya están en París. Pero quisiéramos saber cómo va a ser el tema de la cadena logística. ¿Estaremos preparados? Según la información que nos dan a entender que estamos preparados, pero ¿será así? ¿La información es suficiente? Es importante comenzar por la información. La información que tenemos no es suficiente. ¿Sí? Yo creo que hay una falta de transparencia y de visibilidad sobre cómo el gobierno va a realizar esta operación logística, que es una operación logística titánica realmente, ¿no? Esto no estábamos preparados para una operación así. Así que yo creo que no hay mucha información y no tenemos mucha visibilidad. Pero en todo caso, estas 300.000 vacunas que llegan realmente no es el problema. Porque esas 300.000 vacunas van a ir destinadas, como tú bien decías, a personal de primera línea. A personal de primera línea y probablemente queden en las ciudades, en las regiones y en Lima capital. El gran problema va a ser desplazar esas vacunas a los puntos más alejados, donde están las personas más vulnerables, ¿sí? Y es ahí donde yo no tengo muy claro si estamos preparados para esa operación, ¿no? Pero claro, en este caso hay personal vulnerable también en el sector salud. Por ejemplo, Huánuco, que está en una situación extrema, ¿no? Que está con los niveles colapsados, donde hay muy poco personal además, donde hay que cuidarlo muchísimo, porque ya sabemos que son los soldados de primera línea. ¿No sería interesante que en esta primera parte del primer lote, en estas 300.000 vacunas, se comience también a verificar si nuestra cadena de logística está bien, mandando, por ejemplo, algunas regiones, porque se entiende, por lo que han dicho, que de estas 300.000 no se van a quedar en Lima, van a ir a algunas regiones? No, de hecho, no se pueden quedar en Lima, porque en Lima no solamente están el personal de primera línea, digamos, están en las provincias y las regiones. Y efectivamente, yo creo que, a ver, estas 300.000 son realmente 150.000, ¿cierto? Porque son 2 dosis. Sí, y pero eso tampoco sabemos, ¿no? Porque no sabemos si están destinando, por ejemplo, ya, este es el kit para una persona y la guardamos, porque van a venir 700.000 el 13, 14, entonces no sabemos si van a comenzar con 300.000 o si van a comenzar con 150.000. Claro, pero ese van a venir, yo también ahí tengo ciertas dudas, ¿no? Porque a mí me levantan muchas alertas con las imprecisiones del gobierno, ¿no? Sí, claro. Cómo se han ido postergando las fechas y como no sabemos, porque nadie tiene información realmente de los plazos y los acuerdos, es muy difícil precisar que vayan a venir más vacunas en el 14 o el 15 o en 2 semanas más. Así que yo creería que estas 300.000 realmente son 150.000 y realmente van a ir a, como tú bien decías, a personas que están en primera línea. Pero efectivamente, la logística recién empieza ahí. La logística más simple es la recepción en Lima, en Cenares, y luego ahí enviarlas por distintos medios a los distintos puntos de DIRES. Pero luego la tarea comienza desde las regiones a las comunidades, a los poblados. Esa es la parte más difícil y creo que en esa parte el gobierno aún no tiene muy claro cómo va a desplegar los recursos logísticos. Hay algo que se llama en la logística de última milla, que es la logística más compleja, sobre todo en la geografía del Perú. Sobre todo en la geografía del Perú. En las comunidades, por ejemplo, andinas, que están arriba de los 4.000 metros, 4.500 metros, donde no se llega fácilmente. En las comunidades nativas que están alrededor de los ríos, por ejemplo, Pastaza, Corrientes, Tigres, el Marañón, el Urubamba. Ahí existen también personas muy vulnerables y yo no veo realmente un plan estructurado aún, al menos, para poder llegar a esos lugares. Y por otro lado, creo que estamos dejando de apoyarnos en el sector privado y yo sí creo que el sector privado debe de jugar un rol protagónico. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo creo que desde el principio, mira tú, Giovanna, porque el sector privado, por ejemplo, las mineras, el Perú, tienen ya
toda una infraestructura logística armada para sus productos, tanto perecibles como no perecibles, congelados, frescos, y tienen ya la forma de llegar a esas comunidades. De hecho, las compañías mineras operan en zonas de influencia de muchas comunidades andinas. Lo mismo pasa con las petroleras. Las petroleras hoy en día tienen un sistema logístico aéreo a través de aviones y helicópteros para llegar a, por ejemplo, comunidades como Nueva Camisea, Nuevo Mundo, Cashillari, en el norte del país, Andoas, Trompeteros. Es decir, no es nuevo para ellos. Así que yo creo que el gobierno debiese buscar el apoyo del sector privado, que estoy convencido que estarían dispuestos. ¿Y esa misma función no la podría tener, por ejemplo, las Fuerzas Armadas? La podría tener, pero es que las Fuerzas Armadas no tienen el expertise necesario. Ellos no se dedican a eso, ¿sí? En cambio, el sector privado tiene los mecanismos, tiene los helicópteros, tiene las embarcaciones fluviales, por ejemplo. En el río se navega a través de embarcaciones fluviales. Por ejemplo, el río tiene ventanas de navegación. Hay ventanas donde se puede navegar, otras donde no se puede navegar. Y es ahí donde el sector privado creo que tiene ese expertise y ese conocimiento, porque lo hace todos los días, Giovanna. Para ellos es algo normal el transportar cualquier tipo de material a esos lugares, ¿no? Por eso yo creo que el gobierno está perdiendo, me parece, una oportunidad importantísima de hacer un trabajo colaborativo con el sector privado. Bueno, pero ha habido un trabajo colaborativo con el sector privado justamente para traer las vacunas desde China. Que de hecho era la única forma de traerlas, pero yo me refiero a la logística interna. También tendrían que ver esa figura para la logística interna. Porque nos han dicho hasta el cansancio, desde la ministra de Salud hasta la presidenta del Consejo de Ministros, el mismo presidente, nos han dicho hasta el cansancio que el Perú tiene una buena experiencia con respecto a vacunas. Es más, está muy bien visto internacionalmente con respecto a vacunas y que se van a avanzar un poco en eso para poder llegar con estas vacunas a diferentes partes del país. Sí, Joana, pero una cosa es una campaña de vacuna tradicional, normal, y otra cosa es una pandemia. Yo no creo que estemos preparados para poder distribuir vacunas en una situación de emergencia contra el tiempo y la magnitud que nos va a tocar distribuirlas si las recibimos. Así que yo creo que nuevamente, me parece a mí que hay una falta de información, de desconocimiento. No es lo mismo recibir en Cenares, en Callao, que ir a las provincias y a los centros poblados y a las comunidades. Es decir, no necesariamente porque lo hayamos hecho en el pasado, en una situación más o menos normal, significa que hoy estemos preparados para afrontar una pandemia. No es así. No es así. Ahora, se ha hablado también bastante de los grupos de vacunación, ¿no? Los grupos, el personal que va a vacunar. Estos tendrían que moverse desde Lima a las diferentes zonas, o tendría que ser personal de las zonas los que muevan, los que reciban, los que hagan el trabajo final, que es la puesta de la vacuna. Yo creo que deberían ser las personas de las zonas, que son los que mejor conocen el área donde están las personas más vulnerables y las personas que están en la primera línea. Sí, y yo creo que a esas personas habría que, y ese es el problema, que como no tenemos mucha visibilidad, no sabemos cuál es el plan del gobierno, ¿no? Pero yo me imagino que a esas personas debieran ser capacitadas y entrenadas para a través de ellos poder llegar a los pobladores de esos lugares. Yo creo que uno de los grandes problemas o desafíos que tiene ese gobierno es la visibilidad, digamos, ¿no? Todo se está manejando de una forma muy hermética, la información que tenemos es limitada y claro, no podemos hacer mucho juicio, y cuando escuchamos afirmaciones, como por ejemplo las Fuerzas Armadas están preparadas para llevar la logística, yo tengo mis dudas, porque las Fuerzas Armadas tienen otro rol, digamos, y no han estado nunca expuestas a situaciones como esta, ¿no? ¿Nunca han estado involucrados, por ejemplo, en campañas de vacunación y en traslado de las vacunas? Han estado involucrados, pero nuevamente en campañas bastante menores, ¿no? Acá estamos hablando de un despliegue nunca antes visto, ¿no? Nuevamente partiendo de la premisa de que van a llegar las vacunas, ¿no? Pero el despliegue que vamos a tener hoy... Claro, tenemos ejemplos o tenemos experiencias en otros países que tal vez sean más desarrollados y que ya han tenido algún tipo de problemas
en la logística, en el traslado de las vacunas al interior del país? Mira, en nuestro país tiene la particularidad de tener una geografía sumamente complicada. Sí. Estamos de acuerdo con eso, sumamente complicada. Y a eso se le suma la falta de infraestructura, es decir, las rutas, los puertos, los aeropuertos para poder llegar. Así que es difícil comparar el Perú con otras geografías. Pero es cierto, por ejemplo, en Asia, hace años, cuando tuvieron la pandemia de la gripe aviar, realmente les costó al principio, sobre todo, bastante en poder desplegar sus recursos logísticos. Y es una geografía un poco más fácil que la nuestra, ¿sí? Es un poco más fácil. Y por otro lado, esos países tenían ya experiencias anteriores con virus similares, así que ya tenían más o menos una infraestructura armada. Nosotros no tenemos la infraestructura para ese nivel de pandemia. Sí tenemos para otras vacunas. Y por otro lado, hay que recordar la cadena de frío. La cadena de frío no es un tema menor. Exitosa. Sí, justo, la cadena de frío... Justo yo le iba a preguntar por eso, porque sí, hay vacunas como la de Pfizer que necesitan una cadena de frío diferente. ¿Habría posibilidad de tener algún proceso logístico que haga que estas puedan llegar a sitios lejanos, o hay que olvidarnos de esa pretensión y solamente decir cierta vacuna puede llegar a cierto lugar y otra vacuna no va a llegar a ese lugar y se van a tener que quedar, por ejemplo, en la capital? Es correcto, es correcto. Yo creo que debiese ser así, digamos. A mí me parece un poco difícil pensar que tenemos, por ejemplo, los mecanismos para poder soportar una cadena de frío de menos 40 o de menos 50 hasta los puntos más recónditos del país. Es muy difícil pensar eso, es decir, es muy idealista pensar eso. Yo creo que una cosa es transportar una vacuna entre 5 a 8 grados, que ya es frío además, y otra cosa es transportarla a menos 50 grados, ¿sí? Así que probablemente habrán vacunas que tendrán que quedarse en Lima o en lugares de la costa, donde podamos tener acceso a esos niveles de temperatura, y otras que tendrán que ser enviadas, que son las que están llegando ahora, que pueden mantener temperaturas de 5 a 8 grados. Entonces, ahora, y nuevamente... Sí. No, sí, lo escucho. Sí, entonces el tema de la cadena de frío es importante, no en Lima, porque probablemente en Lima podamos mantenerla. Claro. El problema es cómo vamos a mantenerla, por ejemplo, en las barcazas que están surcando el río para llegar a las comunidades, o cómo las vamos a mantener, por ejemplo, en los camiones que están yendo hacia la sierra, a las comunidades. Es muy difícil, pues, tener esa infraestructura para poder mantener ese nivel de temperatura. Así que hay que adecuar las vacunas, al contexto y a las facilidades que podamos encontrar en cada centro o en cada región del país, ¿no?